Muy buenas noches y sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, en sesión de naturaleza telemática. Se trata de un ciclo de conferencias informales organizado por el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna. Este aula cultural, como todas ellas, depende del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la institución. Y en este ciclo se cuenta con la colaboración de el Aula Cultural Radio Campus, que es la que alberga este espacio virtual, la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente. Pero fuera de ellas podemos encontrar la colaboración de Hacer para el Desarrollo, la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales, de Docencia en Derecho Civil y también del Pub Sócrates, que es la sede de estos eventos cuando se desarrollan presencialmente en el cuadrilátero de La Laguna, la tradicional zona universitaria de los bares. También cuenta con la colaboración de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y también en esta ocasión volvemos a contar con la colaboración especial de Outsider Comics, ya que vamos a hablar de una obra que entra dentro del catálogo de su división sesuda. Vamos a hablar del peronismo mágico al caso Almirón, libro que escribió Eduardo Bravo Jaime, aquí presente, y del que hablamos hace cosa de un año. Porque recordarán ustedes que durante la 13ª temporada dedicamos 2 programas, prácticamente los 2 primeros del año 2023, a el libro que Eduardo escribió sobre el caso Humo, y lo planteamos desde la perspectiva editorial y desde la perspectiva autoral e investigadora. Además, se daba la circunstancia de que a ese libro se le hizo una apostilla, una adenda, que era la entrevista concedida por la hija del factotum y artífice de Humo como concepto o como engaño. En su momento, Eduardo comentó que estaba desarrollando esta obra y le tomamos la palabra para que estuviera hoy aquí con nosotros. El año ha pasado, el tiempo ha llegado y vamos a hablar también de otro aspecto en el cual se enlazan no solamente cuestiones de naturaleza paranormal, sino otras relacionadas con la historia reciente, la política, lo que se podría plantear el lado oscuro, que es el de los servicios secretos inherentes a cualquier organización estatal, y a 2 países muy cercanos en muchos conceptos como son Argentina y España. De esto vamos a hablar y para ello vamos a presentar a nuestros ponentes. Por un lado tenemos una vez más a David Molina Pérez y a Juan Lasalle Montserrat Ata, editores de Outsider Comics y responsables también del sello Sesudo, en tanto que tenemos a Eduardo Bravo Jaime, que es el autor de esta obra. A los 3 les doy las gracias por estar aquí una vez más y por prestarse a estos atracos divulgativos en el ámbito universitario. Muy buenas noches a los 3. Hola. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Y bueno, a vuestra disposición. Bueno, pues empezamos contigo, Eduardo. Como siempre, hay que recordar que para aquellas personas que están asistiendo, que esto va a ser luego no solamente publicado en las redes sociales del Aula Cultural Radio Campus, sino que también se va a acceder al podcast El Hijo del Aprendiz de Satanás, del señor Víctor Oriz Pérez, para que tenga mayor difusión. Víctor no puede estar hoy aquí con nosotros, pero gentilmente se presta una vez más a darnos una plataforma en la cual esta actividad divulgativa universitaria puede llegar más lejos. Eduardo, para empezar, ¿cómo surge la idea de dedicar un libro con este título tan particular? Porque a través, digamos, de este concepto de peronismo en su vertiente paranormal, te centras en una figura particularmente, yo creo que podría definirse como siniestra, tanto dentro de la historia reciente de Argentina como la historia reciente de España, como es la figura del policía Almirón. Cuéntanos. Bueno, sí, yo incluso iría un pelín atrás, porque una de las figuras que es más siniestra todavía sería la de López Rega, ¿no? Que digamos que es como el iniciador de todo esto. Bueno, el origen es, pues como los libros anteriores, o sea, temas que a mí me han interesado siempre, pues que estaban ahí, que estaban pues o larvados o bueno, que de los que tenía conocimiento, de los que de alguna u otra manera había vivido o había tenido conocimiento a lo largo de mi vida, pues el caso Humo o la propaganda DUE en el caso de Villaguanda y ahora pues todo el asunto Almirón y el peronismo o la estancia de Perón en España. Entonces, bueno, el darme cuenta de que ahí había temas interesantes que no estaban
siendo tratados por los medios, que se trataron en su momento y que después como cayeron un poco en el olvido. En el caso de Villaguanda, digamos, el detonante fue la muerte de Licho Gelli, que pasó un poco sin pena ni gloria. El caso Humo, bueno, pues es un caso que en los 70, 80 y 90 como que tuvo mucho predicamento y luego pues que se olvidó. Y en el caso de la AAA y Almirón y López Rega, pues que, bueno, nada más y nada menos que Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular y presidente y fundador también del Partido Popular, digamos que es el partido más importante de la oposición en este momento en España y lo ha sido en estos años, incluso ha sido partido de gobierno, pues ni más ni menos que contrató a un pistolero que había sido miembro de la AAA Argentina, ¿no? Y a la que se le imputan muchísimos crímenes y asesinatos. Vamos a hacer aquí una aclaración, que eso también luego en el libro. Muchas de las personas de las que vamos a hablar hoy, de las que se hablan en el libro, murieron sin llegar a ser juzgadas, bien por inacción de la justicia, por falta de diligencia. No diremos que por dolo, porque el dolo hay que probarlo, pero bueno, quedaron sin ser investigados y sin ser juzgados. De hecho, que murieron en muchos casos como personas inocentes. Y esto ha sido utilizado en ocasiones por sus herederos para denunciar a aquellas personas que sostienen que han sido partícipes en delitos de sangre, ¿no? O en cualquier otro tipo de delito. Entonces vamos a mantener aquí, digamos, la idea de presunción de inocencia. O sea, digamos que sobre todas estas personas cae la presunción de inocencia. Pero bueno, dicho esto, pues a Almirón se le imputan un montón de crímenes y Manuel Fraga, como ya digo, una de las figuras más importantes de la historia española, tanto en la dictadura como después en la transición, a la que se le loa y se alaba mucho, pues fue, digamos, contrató a un criminal e incluso lo defendió cuando ya era indefendible, o sea, cuando ya había trascendido el hecho de la vinculación de Almirón con la AAA, Fraga no quiso despedirlo como guardaespaldas personal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso a mí me llamaba la atención que los medios de comunicación no estuvieran hablando del tema. Es más, en el año 2013 se cumplieron 40 años del hecho y nadie lo sacó a la luz. O sea, el único material, digamos, disponible era mi libro, ¿no? Incluso hubo, digamos, sí, tímidas cosas porque Almirón se supone que participó en los acontecimientos de Montejurra y los carlistas habían conseguido unos documentos que, digamos, probaban la implicación de Fraga y que sí que había sido una especie como de terrorismo de Estado. Pero salvo eso, salvo el movimiento carlista que sigue un poco reivindicando que se haga justicia por Montejurra y mi libro, nadie hablaba de Fraga, nadie hablaba de Almirón, nadie hablaba de López Rega y nadie hablaba de este tema. Y yo dije, bueno, pues otra vez, venga, vamos a hacerlo y vamos a contarlo, ¿no? Hay que decir que el título del peronismo mágico hace referencia a ese López Rega, que llegó a ser ministro de lo que sería algo así como equivalente a asuntos sociales, aunque no sé si la terminología luego plantea una equivalencia respecto a lo que tenemos la idea por aquí, al que se apodaba el brujo porque tenía, digamos, cierto tipo de creencias de naturaleza magufa que compartía con la tercera esposa de Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, a la que se conocía como Isabelita, porque venía a ser algo así como su nombre secreto. Sí, sí. O sea, es que lo has resumido muy bien. O sea, fíjate lo difícil que es resumir todo esto, pero está muy bien resumido. Efectivamente, o sea, el peronismo es un movimiento inabarcable. O sea, es un movimiento, a mí me parece que apasionante, uno de los movimientos políticos más importantes del siglo XX y más interesantes, entre muchas cosas por su amplitud, por sus derivadas, por sus contradicciones, por el hecho de que conviven movimientos de izquierdas y de derechas, movimientos revolucionarios y movimientos totalmente reaccionarios, y también por esta faceta mágica, que no es exclusiva del peronismo. Es verdad que nos parece muy llamativo porque, bueno, pues el peronismo siempre da mucho juego, pero muchos líderes políticos, a lo largo de la historia, por supuesto, pero también en la época contemporánea, han sido seguidores de teorías magufas o de la magia, ¿no? Así, sin irnos muy lejos, Bolsonaro tiene un brujo o una especie de chamán New Age, ¿no? Reagan tenía una vidente, Pujol tenía a la bruja Lola. O sea, era gente que pone, digamos, los futuros de la sociedad y de su carrera política en manos de charlatanes. ¿Por qué? No lo sé, porque, bueno, pues porque a pesar de este halo, digamos, de hombres responsables o respetables, pues en el fondo todos somos humanos, tenemos nuestras inseguridades, tenemos nuestros miedos, queremos hacerlo todo bien, son personas que tienen mucha responsabilidad y, bueno, pues buscan soluciones en ocasiones, pues en cosas un poco más tangibles y en cosas otra vez más mágicas, ¿no? También es verdad, y esto es un poco irnos un poco del tema, pero también es verdad que la magia siempre ha estado ahí, pues en los faraones, en los romanos, en los augures, todo esto,
Pero la magia moderna también, digamos, mezcla un poco lo que es pues esa parte esotérica con la parte un poco más de psicología de andar por casa, ¿no? Es decir, un cambio de actitud en tu vida también genera cambios de actitud o cambios en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, una actitud un poco más positiva pues hace que tu vida sea un poco más amena y menos dramática, por ejemplo. No siempre pasa, ¿no? Pero suele ocurrir. Entonces, bueno, es gente que, pues, que utiliza esa magia moderna, que no deja de ser, pues, como, pues, trucos un poco psicológicos, pues, para embaucar a las personas, para tener mejor trato con, con los superiores o con los inferiores o con los iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en el peronismo. La figura que encarna todo esto en el peronismo, efectivamente, es López Rega. López Rega es un charlatán, es un policía también, como tú decías antes de Almirón, es un cabo, o sea, es un policía además muy mediocre, que no llega a escalar en el escalafón, pero que se considera que es un, bueno, pues que es iniciado en un banda, por ejemplo, en religiones brasileñas, y él se considera brujo, brujo. Y bueno, pues él considera que sus artes pueden servir a la política del general Perón y de esa forma, digamos, lo manifiesta sin ningún tipo de pudor y de bochorno. El general, que es más escéptico, pues no le da mucha bola. Lo que pasa es que sí que tenemos que tener en cuenta que López Rega es muy pesado, es una persona muy correosa, es una persona muy cansina. Y yo creo que le dejó estar un poco, bueno, pues por aburrimiento. Y luego porque sí que es verdad que tenía, digamos, el apoyo y el predicamento de Isabel Martínez de Perón, la tercera esposa, que sí que había sido educada, digamos, también en el esoterismo. O sea, los padres de acogida de Isabel Martínez de Perón eran espiritistas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que toda la tradición espírita y, o sea, de los espiritistas en Latinoamérica y bueno, también en España y en Portugal y todo esto, tiene mucha importancia, especialmente al final del siglo XIX y a principios del XX, ¿no? Entonces, en esa tradición es en la que se coloca Isabel Martínez de Perón, que cuando encuentra a López Rega, pues encuentra una especie de un igual, ¿no? O sea, una persona que sabe de lo que, o sea, que habla su mismo lenguaje, que digamos, le descifra cosas que ella no sabe descifrar, pero que le parece que son extrañas. Entonces, ahí hay una muy buena conexión y ella es, digamos, la puerta que hace o quien permite que entre en el entorno de Perón. Y a partir de ahí, pues lo que tú has dicho, acaba siendo ministro de Bienestar Social y cuando el general Perón muere, se convierte, digamos, en una especie de presidente de facto, porque quien asume la presidencia es María Estela Martínez de Perón y él, como es digo, su hombre de confianza, es una especie de Rasputín, pues, digamos, es quien realmente maneja el futuro del país, ¿no? O los destinos del país. Hay una cuestión interesante que comentas también en el libro, que es que en el seno de la Quinta 17 de octubre, creo que es el nombre correcto de la propiedad en la que residía Juan Domingo Perón durante su exilio en Madrid, hubo una especie de lucha paranormal porque el padrino de Isabelita Perón, que también era un poco tema de brujo, competía con López Rega en esa condición de ser algo así como el hechicero de confianza de Perón, y donde en un momento determinado logra hacerse con el control haciendo que el pariente, por asimilación de Isabelita, vuelva a la Argentina. Sí, efectivamente. Yo esto en el libro lo cuento que es un poco como, a mí me recordaba la escena que hay en Merlín el Encantador, entre la lucha que tiene Merlín con la bruja, ¿no? O sea, digamos, es una pelea de brujos, de magos, a ver quién tiene más poder y más fuerza, ¿no? Y eso pasa en la Quinta 17 de octubre, efectivamente. José Cresto, que es el padrino, el padre de acogida de María Estela Martínez de Perón, cuando ya por fin el general y María Estela o Isabelita se asientan, o sea, cuando ya en el exilio de Perón, en lugar de estar en la calle Doctor Arce y ir saltando por diferentes residencias, consiguen ya tener una casa propia, lo primero que hace Isabel es traerse a su padrino, ¿no? Para, bueno, para estar con él, para devolverle y agradecerle todo lo que ha hecho por ella y, bueno, y para que esté, no deja de ser una persona de confianza, en un entorno en que Isabel estaba un poco desamparada, o sea, porque el general seguía haciendo política, tenía una actividad bastante frenética, pero ella estaba un poco olvidada, ya pues sí, salía con las amigas, leía el Hola y estas cosas que aunque son un poco despreciativas así, no es así, o sea, era lo que le gustaba, tal cual, o sea, y o sea, era amiga, pues yo que sé, de Pilar Franco, de Emilio Romero y estas cosas, pero ella estaba un poco más aburrida, entonces la llegada de José Cresto pues le viene muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando López Rega entra en la vida de Isabel, coinciden en una casa dos magos, y entonces dos magos para una sola residencia son demasiados.
pues como dos magos, como dos vaqueros, como dos pistoleros, como dos de todo. O sea, en ocasiones, pues esas cosas no se llevan bien. Y López Rega, él se da cuenta de que la única forma de poder ser realmente influyente en la vida de la casa y de Isabel y de Perón es echando al mago, echando al otro mago. Y entonces, bueno, pues pone en marcha sus artes, que en buena parte, más que artes, son simplemente constancia y dedicación. O sea, porque es una persona... López Rega llega a Madrid y no se aloja en un primer momento en la Quinta y 17 de octubre, sino que se aloja en una pensión de la calle de la Salud, ahí al lado de Gran Vía, al lado de donde estaba Disco de Melocotón. Y va todos los días, de ahí a Puerto de Hierro, todos los días, incluso ya de madrugada, ida y vuelta, de regreso, a hacer los recados y el día a día que necesita el general. O sea, llevar las cartas al correo, hacer la tintorería, hacer la compra cuando es necesario, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, poco a poco va ganando terreno y va echando al otro mago, ¿no? Llega un momento que ya sí que se instala en la casa y ahí hay dos magos que sobran y lo termina echando. Efectivamente, lo manda para Madrid con la aquiescencia y con el acuerdo de Isabel. O sea, Isabel llega un momento en que tiene más confianza en López Rega que en su padrino y lo mandan a Argentina. Hay una cuestión que a partir, digamos, de esta situación, que quizás desde el punto de vista de quienes, como es mi caso, pues tengamos un conocimiento muy tangencial de la historia argentina reciente y del peronismo en particular, tú reflejas, digamos, algunos aspectos sin entrar directamente, como por ejemplo, quién es Juan Domingo Perón, en qué consiste el movimiento peronista y como dentro de lo que tú planteas que es un movimiento que engloba elementos de todo tipo. Por ejemplo, porque Perón en su momento acoge a huidos, digamos, de las potencias de eje al final de la Segunda Guerra Mundial, pero luego al mismo tiempo, por ejemplo, apoya la empresa de el Che Guevara de intentar, digamos, crear una suerte de foco de insurrección en Bolivia y luego llega el caso pasar a Argentina. Dentro de ese movimiento, en el libro tú reflejas que hay una serie, digamos, de movimientos contrapuestos que se enfrentan entre sí de forma muy violenta y es donde adquieren un protagonismo muy destacado ciertos agentes que debían estar llamados, digamos, a mantener el orden, pero que en un momento determinado actuaron como fuerza armada al servicio de alguna de esas facciones o intereses. Sí. O sea, el peronismo es un movimiento muy contradictorio, que también yo lo cuento ahí, una de las 20 verdades peronistas, que son, digamos, con los 20 principios que Perón establece para el movimiento, uno es que no hay nada mejor para un peronista que otro peronista. Independientemente de que unos sean peronistas revolucionarios de izquierda y otros sean peronistas involucionarios de derechas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como todos son peronistas, pues todos se tienen que ayudar y se tienen que respetar, cosa que luego en la realidad no funciona así. Es verdad lo que tú también dices, es decir, el peronismo es un movimiento que busca la justicia social, que busca la soberanía nacional, que busca la libertad del pueblo argentino, pero que también es verdad que en un momento dado se mantiene muy afín a las fuerzas del eje y de hecho me parece que es apenas unos días, unas semanas antes de que la guerra mundial se decante por el lado de los aliados cuando Argentina por fin le declara la guerra a los nazis. O sea, hasta entonces se había mantenido, digamos, neutral a ver por dónde se decantaba la cosa, ¿no? Sí que es verdad que Perón acogió a muchos nazis, no sin ir más lejos, Eichmann es secuestrado en Argentina por el Mossad y otros muchos, es decir, pero que no nos olvidemos, porque esto también, digamos, es una cuestión que no es baladí, pero que también hay que, digamos, coger un poco con pinzas, tanto Estados Unidos como la URSS también acogieron nazis, aquellos nazis, digamos, que les interesaron, sin ir más lejos, Von Braun, digamos, el padre de la carrera espacial o uno de los responsables de la carrera espacial estadounidense, era un nazi requete nazi, vamos, o sea, uno de los grandes jerarcas nazis que es acogido en Estados Unidos y es mandado a los Álamos ahí a que se dedique a hacer cohetes, ¿no? A cabo de cañaveral. Y con la URSS pasa exactamente igual. Entonces, cuando señalamos a Argentina y nos parece como hay que ver Perón asilando y acogiendo nazis, pues sí, pero es que también lo hizo Estados Unidos y lo hizo la URSS. O sea, eso no lo debemos olvidar. Y luego De era lo que tú hecho, dices. había una cuestión, perdona el inciso, Sí. que había, digamos, en cierto tono de broma, no sé si es cierto, al final es una de estas historias que se acaban magnificando, que había una broma en Argentina que decía que Perón al final había acogido a aquellos nazis que realmente desde un punto de vista científico no tenían ningún valor, es decir, todos aquellos que los demás habían descartado por inútiles. Efectivamente, no, o sea, no conocía la broma, pero sí conozco los hechos. Es decir,
Perón acoge a varios nazis. Uno de ellos es el autor o el responsable del Pulqui, que era un avión a reacción de construcción nacional que no llegó a volar nunca porque todos los prototipos se estrellaron en ocasiones con pilotos dentro, ¿no? Y otro a los que acogieron, que un proyecto de energía atómica que pretendía tener energía atómica para uso doméstico, que es como la locura, también salió Rana. Y era otro científico nazi que fue acogido por Perón, ¿no? Es lo que tú dices, o sea, cogió, digamos, a los inservibles, digamos, a los que no tenían pues una verdadera capacidad útil, ¿no?, para el país. Eso es así. Y en lo que contabas sobre las contradicciones, pues efectivamente, dentro del movimiento confluyen movimientos revolucionarios de izquierda, movimientos involucionarios de derechas, que en un momento dado se enfrentan. Se enfrentan por el poder dentro del movimiento, porque consideran que ellos sí que son los leales a Perón y a las directrices, y los otros son traidores o son vendepatrias o son agentes del comunismo internacional, por ejemplo. Y luego, pues sí, o sea, en Argentina la violencia con arma de fuego, digamos, está muy presente y especialmente en los años 50, 60 y 70, pues está más presente todavía. Por un lado, por la aparición de guerrillas urbanas que se enfrentan a las diferentes dictaduras, porque estamos hablando del peronismo, pero el peronismo, tengámoslo presente, que acaba en el año 55, acaba uno de los primeros peronismos acaba en el 55 con el golpe de Estado que derroca a Perón, nada más y nada menos que con el bombardeo de Plaza de Mayo, es decir, los militares que se suponía que iban a traer la libertad a Argentina porque Perón era un dictador, bombardean Plaza de Mayo a plena luz del día, causando un montón de muertos civiles, ¿no? Entonces, bueno, pues durante el 55, del 55 hasta el 73, que regresa Perón, hay unos cuantos gobiernos, digamos, más o menos democráticos, democráticos entre comillas, porque nunca pudo el peronismo presentarse a las elecciones, porque estaba proscrito, pero sí que hubo también muchas dictaduras. Entonces, eso da lugar a la aparición de guerrillas urbanas. Y además, además de esas guerrillas urbanas peronistas de izquierdas, por ejemplo, lo que también había eran enfrentamientos entre, bueno, pues lo que era la burocracia sindical peronista, digamos, la gente que, digamos, eran los jefes de los sindicatos, y aquellos que no estaban de acuerdo con unos líderes sindicales que solían ser, digamos, afines a la patronal y que solían ser traidores a la clase obrera, ¿no? Y entonces ahí también se producen peleas entre facciones opuestas, peleas entre personas que quieren acceder a los puestos de responsabilidad dentro de ese sindicato. Pero bueno, pues ese tipo de contradicciones, en muchos casos, se resuelven de forma violenta, sí, sí. O sea, con armas y con asesinatos y con bombas. Y es aquí donde entra en juego un personaje como Rodolfo Eduardo Almirón Senna, que es un joven policía de las fuerzas argentinas. Sí, de la policía. O sea, Almirón es un poco, bueno, pues es una especie de López Rega en el sentido de que es un policía de andar por casa. Entonces, es un policía, un joven policía que, digamos, es acogido por uno de sus jefes, que es el comisario Morales, y por otros amigos que están también pues, en el departamento de hurtos y robos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que son policías corruptos. Son policías que se dedican pues a enriquecerse, digamos, extorsionando delincuentes, robándoles la mercancía, revendiéndola a otros delincuentes, robándosela a esos mismos delincuentes a los que les han vendido la mercancía y revendiéndosela una segunda o tercera vez a otros delincuentes más. Entonces, bueno, eran ese tipo de personas, ¿no? Son personas incluso que han tenido problemas, han matado o se les acusa, vamos a hablar así, se les acusa de haber asesinado a confidentes, por ejemplo, o a delincuentes que les ha salido un poco rana en este tipo de acuerdos y de enjuagues que tienen. Y en el caso de Almirón, por ejemplo, llega a ser acusado de matar a un marine norteamericano en un boliche, en una boat de las afueras de Buenos Aires. Un asesinato, una muerte que al final termina siendo asumida por uno de los confidentes de este grupo policial que dice bueno, que él se le disparó la pistola, que fue el que realmente lo mató y se exculpa a Almirón. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues que todos estos policías en un momento dado son investigados por una especie de asuntos internos y son expulsados del cuerpo. Entonces, bueno, pues llegado el momento, son purgados, los echan, se quedan sin trabajo y se dedican, pues, bueno, pues a sus cosas, a la investigación privada y todo esto. ¿Qué sucede? Que cuando en el año 73, 74, Perón gana las elecciones y López Rega asume el Ministerio de Bienestar Social,
los rehabilita como policías, los asciende como policías y los mete dentro de lo que es la estructura de la AAA, que la AAA, como bien contabas, que no hemos llegado a concretar, era un grupo parapolicial dedicado a robar, asesinar a militantes de izquierdas o a militantes de esta facción revolucionaria del peronismo, ¿no? Del peronismo y no del peronismo, porque también, por ejemplo, había grupos guevaristas, por ejemplo, como el ERP o otro tipo de guerrillas, o incluso personas. Bueno, es que la cosa de la AAA es que yo quiero dejar una cosa clara. Uno siempre piensa, bueno, pues claro, hombre, era gente que mataba revolucionarios, bueno, o mataba a izquierdosos, bueno, o como ahora dice Milei, zurditos. Bueno, no. La AAA era la perversión de AAA es que podía ser objeto de sus acciones cualquier persona, desde profesores de universidad hasta personajes anónimos, porque en muchos de los casos lo que llevaba a estos señores a operar no eran cuestiones, por supuesto, ni elevadas ni ideológicas, sino podía ser simplemente, yo qué sé, se habían encaprichado por tu coche, por tu casa, por tus bienes o por tu mujer o por tu lo que sea. Entonces, bueno, pues cuando ya López Rega los rehabilita y les da, digamos, esa patente corso para poder hacer lo que sea, porque de hecho las armas de la AAA y muchos de los automóviles tal, se guardan en el Ministerio de Bienestar Social, pues entonces esta gente, Almirón, Morales y demás personas, demás calaña, pues se dedican eso pues a sembrar el terror en Argentina, especialmente en Buenos Aires y, bueno, y en algunas otras ciudades. Hay que tener en cuenta, además, otro aspecto, para quienes no hayan leído el libro o no hayan conocido tus obras, que aquí, en esta obra, como en la anterior, tú la estructuras por capítulos, pero el hilo conductor parece estar establecido de forma sutil, ya que en cada capítulo tú tratas temas de naturaleza diferente, igual que sucedía en el tema del caso Humo. Aquí, por ejemplo, comienzas hablando en un capítulo determinado de los drugstore, como una especie de tiendas para todo de moda que desembarcan desde Francia en España, en la España del tardofranquismo, y donde se puede tomar una copa, comprar un libro, buscar un regalo de última hora. Y resulta que al final ese tratamiento es la excusa para contar la forma en la cual una serie de militares estadounidenses se vengan del asesinato de uno de sus colegas por parte de Almirón, cuando el propio Almirón estaba en España. ¿Por qué, digamos, te decantas siempre por este tipo de estructura narrativa? Bueno, yo, no sé si lo conté la otra vez. Yo me decanto por ese tipo de estructura narrativa, primero porque soy, no sé si te voy a decir que soy vago, pero me cuesta mucho hacer una obra, digamos, muy estructurada de principio a fin y como muy homogénea. Me cuesta mucho hacerla y luego también me aburre mucho hacerla. Entonces, a mí me parece que es más interesante que la cosa sea un poco más heterodoxa, un poco más heterogénea y que sean más bien como piezas de un puzzle que tú vas montando y que en ocasiones, bueno, pues a lo mejor no están todas, pero que te dan una visión de cómo es el conjunto y que te invita incluso a ir tirando tú del hilo para ir o completando eso que no está o añadiendo al puzzle cosas que no estaban en su intención primigenia, ¿no? Luego también lo que me interesa mucho es no tratar los temas desde un punto de vista únicamente factual o centrándonos únicamente en lo sucedido, sino a ampliar el campo y contarlo de una forma un poco más, con más conexiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, conexiones que también tienen mucho que ver con lo que a mí me gusta, es decir, o sea, a mí me gusta la música, me gusta el cine, me gustan los tebeos, me gusta la historia, me gusta la sociología. Entonces creo que para entender una cosa como puede ser el peronismo, como puede ser la AAA, como puede ser el asunto Almirón y su relación con Fraga, es interesante también contextualizar y ver cómo era la sociedad de la época. Entonces, a mí me parece que es muy interesante saber cómo era la España de los 70, ¿no? O sea, aquí llega un Almirón en el año 76. ¿Cómo era la España del 76? Bueno, pues Franco se había muerto en el 75, en noviembre. Estábamos todavía en una época en que todavía no sabíamos qué iba a pasar. La Constitución no se aprueba hasta el 78. Entre medias hay un ascenso del terrorismo de ultraderecha y de las acciones de la ultraderecha salvajes, que convive también con la aparición o sea, con la libertad, una libertad, digamos, que llega en tromba y que se manifiesta, por ejemplo, en los drugstores, que es verdad que estaban un poquito antes, pero que empiezan a ser sitios donde la gente puede ir de madrugada, puede comprar cosas que antes no estaban a disposición de todo el mundo.
cosas que tienen ese halo internacional, cuando en España habíamos vivido una especie de autarquía y una especie de grisura así constante. Entonces, bueno, pues creo que todo eso es interesante, ¿no? Y te sirve para que la gente se dé cuenta de lo que pasaba, por ejemplo. Ahora que estamos mucho con Netflix y con todo esto, con todo un ocio doméstico salvaje, cuando tú lees y te pones a mirar la hemeroteca y ves qué pasaba en Madrid, por ejemplo, en el año 79, en el año 79 en Madrid, además de que había miles de cines y había miles de teatros y había miles de cabarets o de salas de variedades, los espectáculos empezaban de miércoles a viernes o de martes a viernes, y el primer pase se hacía como a las 10 de la noche, o sea, o a las 11 de la noche, el segundo pase a las 12 y el tercer pase me parece que era como a la 1 de la mañana. Es decir, que el pase de esos actores o esos cómicos o ese espectáculo podía acabar un miércoles a las 4 y se llenaba. Entonces, la gente hacía mucha más vida en la calle, porque, bueno, pues porque llevaban 40 años metidos en casa y la gente salía y tenía dinero para salir y tenía dinero para ir al día siguiente o ganas para ir al día siguiente a trabajar sin que hubiera pasado nada, porque, pues no sé, la situación, el espíritu del ambiente era diferente. Y eso también cuenta mucho, es decir, por ejemplo, cuando yo hablo de los drugstore, también hablo porque era un sitio donde Almirón iba a fanfarronear, o se cuenta que iba a fanfarronear con otros argentinos, también vinculados a la ultraderecha, sobre cuáles habían sido sus acciones en la época en que vivían en Buenos Aires, por ejemplo. Y fardaban de cómo habían pegado un tiro a no sé quién y enseñaban las pistolas. Bueno, pues eso ahora mismo sería una cosa impensable, porque tú ves a un señor ahora que alardee de una pistola y a continuación llamas a la policía con el móvil que tienes en el bolsillo, ¿no? O le sacas una foto. En el año 76 tú veías a un tío que sacaba una pistola y más te valía irte porque muy posiblemente te pegas un tiro y no le pasase nada, ¿no? Y más si estaba vinculado a la ultraderecha. Entonces, bueno, pues eso es verdad que es heterodoxo, que es un poco como poco académico, digamos, pero me da la sensación de que transmite mucho mejor lo que yo quiero contar, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, aquí no lo cito mucho, en Humo, digamos, hay más referencias musicales, pero cuando yo hablo de los drugstores también hablo, por ejemplo, de Nocturno de Princesa, la canción de Morris, porque es que Nocturno de Princesa te cuenta cómo era el Vips, o sea, es que era tal cual, o sea, qué pasaba, qué podías encontrar, los discos, los libros, tal, la gente que iba ahí. Bueno, pues una simple canción cuenta mucho más cómo era Madrid en los años 80, por ejemplo, que muchos ensayos y muchos tratados mucho más académicos, ¿no? Sin desmerecer, que también tienen que estar y me parecen fantásticos. Pero creo que, pues, simplemente citando eso también te da como mucha información. Hay que decir para el público aquí presente, en cualquier momento pueden, a través del chat o levantando la mano, pues formular aquellas preguntas que quieran, tanto para Eduardo como para los editores, David y Ata, que están aquí presentes. Hay otro aspecto, Eduardo, que a mí me resulta particularmente interesante. Lo has mencionado ya en un par de ocasiones, pero se toca un punto poco tratado en la historiografía reciente. No sé si en parte por esa implicación a la que hace referencia en su momento de Manuel Fraguer Ibarne, que era a la sazón ministro competente en materia de interior cuando acontece, y también en parte por una especie como de velo de silencio que se cierne sobre el carlismo, que es el caso de Montejurra. Para quienes no lo conozcan, Montejurra es un lugar prácticamente sacrosanto dentro de la mitología carlista, donde tuvo lugar una batalla dentro de las 3 guerras civiles que asolaron España durante el siglo XIX entre carlistas y liberales, y donde precisamente, corrígeme si me equivoco, en el año 1976, durante una de esas marchas, donde estamos en plena transición, donde los pretendientes carlistas, que son 2, se postulan para la jefatura del Estado, uno de corte socialista autogestionario, que es don Carlos Hugo, y otro de corte más ultra, que es su hermano Sisto Enrique, pues acaba produciéndose un tiroteo, hay muertos, hay heridos, y donde se supone que hay vínculos de la Internacional Negra, que sería algo así como el brazo del Facio Internacional, vínculos de esa AAA que hace referencia a través de personajes como Almirón, que están en ese momento en España, e incluso se llega a plantear la presencia del propio Almirón merced a una fotografía de no muy buena calidad que tú publicas en el libro, que
aparece un señor con barba, pero que no termina de ser determinante. ¿Cuál es el punto, el papel que tú le otorgas a Montejurra dentro de tu obra? Bueno, Montejurra está en la obra justamente por lo que hablábamos, lo que tú has mencionado, por la supuesta presencia de Almirón, ¿no? Y por su vínculo, o lo que mostraría el vínculo de la Internacional Negra, o sea, la Internacional Fascista en España, ¿no? De hecho, sí se sabe que estaba Delle Chiaie, que era uno de los ultraderechistas italianos. Hay otra gente también, creo que hay ultraderechistas franceses y tal. Y se supone que está Almirón, que eso nunca se ha sabido, nunca se ha podido probar. Es decir, hay una foto de muy mala calidad que yo creo que no es él, pero sí hay testigos que siguen, que mantienen que sí que estuvo ahí, ¿no? Bueno, ese es, o sea, la presencia en el libro es, bueno, pues la posible presencia de Almirón, el vínculo que eso también establecería entre pues, los diferentes grupos ultraderechas de Francia, de Italia y de otros países, y, bueno, y la situación también, lo que hablábamos antes, la situación de desprotección y de inseguridad que se vivía en ese momento. Es decir, porque aquí pensamos que es verdad que, o sea, que Franco se muere en el 75, pero del 75 al 78 no hay, digamos, una constitución. Del 78 al 81 hay movimientos desestabilizadores y en el 81 hay un golpe de Estado. Y luego cosas como puede ser una ley de vagos y maleantes, no sé, o su equivalente posterior, su ampliación posterior, no se deroga hasta el 91, por ejemplo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esta idílica transición que nos han contado de se murió Franco, y entonces esto ya fue todo una Arcadia de libertad y de tranquilidad, no fue así. O sea, aquí hubo movimientos que estuvieron, involucionistas que estuvieron boicoteando la salida del país hacia la democracia y en buena parte digamos, apoyada por grupos como puede ser la Guardia Civil, porque en el caso de Montejurra está probado, y eso sí que está probado, que fue una especie de terrorismo de Estado, es decir, la Guardia Civil contribuyó en que hubiese ese tipo de enfrentamientos, facilitó que los grupos más de ultraderecha se enfrentasen a los que eran más, pues como tú has dicho, más de corte de izquierdas, que Fraga lo sabía, bueno, pues todo este tipo de cosas. Es decir, que bueno, pues que está muy bien que nos congratulemos de que dejamos atrás una dictadura, pero no fue fácil y gente o mucha gente que después se ha arrogado y se ha puesto la medalla de que eran padres de la Constitución, hicieron mucho porque esto no fuera adelante. ¿Que ahora queremos que se nos olvide? Pues me parece muy bien. Pero vamos, o sea, creo que a Fraga habría que ponerle en su lugar y no es precisamente como una persona progresista ni amiga de las libertades en ningún momento, ni en la época de Franco, por supuesto, ni después con la fundación de Alianza Popular y del Partido Popular. Era un señor bastante reaccionario, bastante caciquil y bastante peligroso. Y bueno, pues por eso está ahí Montejurra. Bueno, pues también, digamos, el libro, si te das cuenta, el libro tiene, digamos, como dos orillas. Está la orilla, digamos, atlántica, la orilla de Argentina y la orilla española, ¿no? Del Mediterráneo. O sea, Atlántico también, pero me refiero a la otra orilla, las dos orillas del Atlántico. Digamos, la sucesión, o sea, la llegada o el viaje que se hace de una orilla a la otra se va haciendo a través de, pues, este tipo de acontecimientos, ¿no? O sea, por supuesto, la muerte de Perón en el 74, la expulsión de López Rega, el exilio en Madrid, la llegada de Almirón con López Rega y pues Montejurra y todo esto, ¿no? Entonces, forma parte un poco como de lo que es la cronología de todo lo que sucede. Ya que mencionas el tema de las dos orillas, resulta particularmente interesante tener en consideración que así como durante la guerra civil y la dictadura posterior en España, Argentina fue el lugar de refugio de mucha gente del exilio, con España acontece algo parecido respecto de Argentina cuando España retorna a la democracia y Argentina todavía estaba a los efectos de una junta militar particularmente sanguinaria. Pero lo que se refleja también en el libro es que de alguna forma víctimas y verdugos de la Argentina llegaron a convivir en esa España de finales de los 70, principios de los 80, hasta prácticamente la actualidad, donde por una cuestión casi de relevo generacional, pues buena parte de los protagonistas de esa historia han fallecido. Sí, sí, totalmente. O sea, en España, de hecho, lo que es más sangrante no es el hecho de que
víctimas y victimarios convivieran en la España de los 70 e incluso principios de los 80, sino que de nuevo, digamos, la posición hegemónica o de poder que mantenía la ultraderecha, con todo el apoyo mediático y con todo el apoyo empresarial y con todo el apoyo político en muchos casos, hizo que digamos, o sea, los acosadores o los criminales estuvieran más amparados que las propias víctimas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Almirón y Enver El Kadri es un militante peronista histórico de la primera resistencia peronista, o sea, muy poquito después de que Perón es derrocado, o sea, él en origen es antiperonista, pero luego se da cuenta de que Perón sí ha traído cierta o sea, un gran bienestar al país y entonces empieza, digamos, como a combatir las siguientes dictaduras que habían sucedido al derrocamiento de Perón. Y entonces, en un momento dado, Enver el Kadri tiene que venirse a España exiliado y aquí coincide con Almirón. Y en un momento dado se encuentran en uno de estos dragstores, en una de estas salidas nocturnas. Y lo que sucede no es que Almirón es detenido y expulsado. Al que ponen de forma extrajudicial en la frontera con Francia es a Enver el Kadri, que lo coge una pareja de la policía, se lo lleva a la frontera y lo expulsa. Entonces, ya no es solo lo paradójico que es que, digamos, dos personas o grupos de facciones enfrentadas coincidan en una misma locación geográfica, en un mismo momento histórico, sino que es que ni siquiera las personas que vinieron aquí exiliadas tuvieron el amparo por parte de las autoridades, que seguían siendo afines y veían con más simpatía pues a los torturadores y a los criminales, ¿no? Hay un aspecto interesante que enlaza con la parte casi final del libro, que es el ocaso de Almirón en España, que en el libro se deduce que buena parte, digamos, de estos elementos fueron prohijados desde un punto de vista institucional, de la misma forma que podemos encontrar paralelismos de la forma en la que se prohijó a antiguos jerarcas intermedios del Tercer Reich por parte de los aliados por su experiencia, por ejemplo, en la lucha contra los comunistas, es decir, un proceso de blanqueo parecido al que se puede encontrar, por ejemplo, en la antigua Alemania federal, es decir, eres útil, tienes conocimiento de ciertas cosas, puede serme útil en cuestiones como, por ejemplo, eso que planteas, o cuestiones de seguridad, porque en el libro hay un elemento constante que es el vínculo de Almirón con el entorno de Alianza Popular, con Manuel Fraga Iribarne, del que llega a ser guardaespaldas. De hecho, tú dedicas bastante extensión del libro al reportaje que sacó Diario 16, que se titulaba, creo recordar, El criminal nunca gana o algo así. Pero luego también se desliza que incluso fueron otras formaciones las que también requirieron de sus servicios y en un momento determinado, cuando ya no fue necesario, le dieron absolutamente de lado, como esa historia de cuando ya cazamos a todos los lobos, pues nos cargamos a los perros a casa. Sí, eso no es una cosa que sea exclusiva en el caso de Almirón. Por ejemplo, la escuela francesa, digamos, de tortura y de represión, se llama así porque buena parte de los instructores procedían de la guerra de Argelia, ¿no? O sea, ellos eran los que enseñaron a torturar en buena parte a los dictadores o a los militares que formaron parte de las dictaduras del Cono Sur en la Escuela de las Américas, que está en Panamá y que estaba, digamos, financiada y promovida por Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, este tipo, lo mismo que tú dices, de los nazis que acaban siendo utilizados para cuestiones de seguridad en la Alemania del Este. Pues sí, o sea, este tipo de personas que nunca han perdido el apoyo, es decir, que es verdad que puede ser que les hayan venido mal dadas y en un momento hayan tenido que dar cuentas a la justicia, pero luego siempre suelen tener ese acogimiento, ¿no? O esa simpatía por parte de sus iguales, ¿no? O sus simpatizantes, sus amigos, pues siempre se colocan. En el caso de Almirón, por ejemplo, cuando a él ya le echan, bueno, cuando llega a España, lo primero que hace es entrar dentro de la seguridad privada, ¿no? La seguridad privada que está en manos de antiguos empresarios vinculados al franquismo, que no son precisamente de Estrella Roja, o sea, que son, vamos, son ultraderechistas, ¿no? Son ultraderechistas que posteriormente incluso protagonizan algaradas
y están, digamos, vinculados al 23F, o sea, porque los hermanos Cortina, por ejemplo, que son los que tienen varias empresas de seguridad en las que termina siendo empleado Almirón, son los que ponen los autobuses con los que se transportan las tropas al Congreso de los Diputados el 23 de febrero del 81. Son señores que son los que lo pagan con su dinero. Y supongo que cuando uno paga con su dinero unos autobuses para llevar tropas a dar un golpe de Estado es porque no solo se lo cree, sino porque también espera recibir algo a cambio, ¿no? Bueno, pues estos señores estaban ahí, ¿no? Estaban ahí y no tuvieron ningún problema. Y en el caso de Almirón, efectivamente, es gente que tenía mucha experiencia en cuestiones de criminalidad, tanto a favor como en contra, es decir, sabían cometerlo y sabían, digamos, combatirlo. Y es verdad que están, digamos, contratados por Alianza Popular y por grupos de ultraderecha o de derechas y acaban siendo también contratados por grupos de izquierdas. Es decir, yo no llegué a dar con el documento porque hay, o sea, en el archivo Pablo Iglesias, que está en Alcalá de Henares, tienen muchísimo material de toda esta época, incluso anterior, pero hay mucho que está por clasificar. Entonces, yo sí tenía el dato de que Almirón había dado cursos de contravigilancia y de seguridad al Partido Socialista, por ejemplo. No apareció el documento, pero sí hay muchos testimonios que dicen sí, o sea, este señor daba cursos de seguridad a una clase política que también hay que contextualizarlo y hay que entenderlo, que tampoco tenía otros referentes. Es decir, en la España de los 80 o de finales de los 70, de repente llega una situación democrática, se aprueban o se permiten los partidos políticos empiezan a traer gente del exilio y empiezan a tener sus estructuras y necesitan personas que les den clases de seguridad. ¿Quién puede dar esas clases? Hombre, pues lo puede dar o señores que estaban en el maquis, que a esas alturas ya estaban muertos, estaban asesinados por la Guardia Civil, por ejemplo, o guerrilleros que podían estar en el exilio, o señores que tenían empresas de seguridad, por ejemplo, como los Cortina, y entre ellos Almirón. Pues sí, efectivamente, o sea, son esas paradojas y esas cosas un poco que son injustas, pero que desde el punto de vista pues del utilitarismo, ¿no? O del día a día, pues funcionan así. Es decir, ¿a quién vas a contratar para que le enseñe a torturar? Pues a señores que ya han torturado anteriormente, efectivamente. Pues por eso en la Escuela de las Américas, la escuela francesa es la que funciona, ¿no? Pues eso. Igual que luego mucha gente que estuvo en el batallón vasco español o en los GAL eran pies negros que habían estado en Argelia, por ejemplo. Bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues porque pues esos son los contactos que tienen, ¿no? O sea, pues como cuando vas a montar, yo qué sé, Reservoir Dogs, ¿a quién recurres? Pues al señor naranja, al señor marrón y al señor rojo, porque ya saben de qué va el tema, ¿no? Hay otro aspecto vinculado al final de la vida de Almirón, que es que desaparece del ojo público a finales de los 80, cuando por fin Jorge Bestringe logra convencer, dice él, a Fraga de prescindir de Almirón, dándole, digamos, agradeciéndole los servicios. Pasa a un segundo plano, pero es a principios de este siglo cuando vuelve a conocimiento de los medios de comunicación, se la redescubre y es ahí donde se reactiva la cuestión de presentarle ante la justicia de la República Argentina. Ahí se encuentran a una persona que ha pasado por un derrame cerebral, si no me falla la memoria, y que al parecer pues no es consciente de lo que había hecho en el pasado. De hecho, tú recoges algunas declaraciones y reflexiones del equipo periodístico que le encontró, que creo recordar estaba vinculado a El País, ¿puede ser, Eduardo? Perdón, El Mundo, disculpa. Y donde lo que se plantea es que, bueno, era una persona que se había cometido esos crímenes, aun partiendo de esa presunción de inocencia, debía ser sometido a juicio para dilucidar su responsabilidad si la había, pero que no parecía, digamos, estar mentalmente estable. Entonces, me llamaba la atención de lo que decía uno de los periodistas, que era el tema de debía responder, tenía que ir ante la justicia, pero tenía que haberlo hecho cuando era plenamente consciente de su identidad y de su historia. Sí, efectivamente. De hecho, antes tú me lo comentabas en la pregunta anterior, que cuando le sueltan la mano a Almirón es porque Almirón ya no es necesario, y es verdad. O sea, Almirón es una persona que fue útil a Alianza Popular, que fue útil a la ultraderecha, que fue útil a López Rega, que fue útil a AAA,
y llega un momento en que ya deja de ser útil. Es despedido, es verdad, porque ya genera más problemas que otra cosa, y también, y no es una cosa que lo haga de forma laudatoria, lo hago de forma únicamente descriptiva, es una persona leal, porque Almirón sabía muchísimas cosas de Alianza Popular, sabía muchísimas cosas de Fraga, y Almirón nunca habló. Se supone que se le dio una ratificación y que nunca consta y que nadie me lo ha podido, digamos, cuantificar, pero sí parece ser que se le agradeció los servicios prestados y Almirón se marcha y se marcha a trabajar de cajero en un restaurante, fíjate, de la Plaza Mayor. O sea, imagínate, una persona que nunca habla, pudiendo hablar, pudiendo a lo mejor chantajear o conseguir prebendas o beneficios a cambio de algún tipo de amenaza, él se marcha. Y efectivamente tiene un ictus y tiene un problema que ya está totalmente desamparado. Y es justamente ahí, cuando ya no es útil, cuando ya no es peligroso, cuando se reactiva su causa en la justicia argentina. Es como yo te decía, de hecho, en el libro también aparece el testimonio de su viuda. Y la viuda dice, es su testimonio, pero no deja de tener ciertos visos de verosimilitud, que ellos nunca se ocultaron. O sea, cuando Almirón es despedido de la Alianza Popular, sigue su vida. Sigue su vida no en clandestinidad precisamente, sigue su vida sin problema. Trabaja, estado de alta, se llega a casar, o sea, se nacionaliza español, no hay ningún problema con Almirón. Pero la justicia no hace nada, ni la justicia argentina ni la justicia española hace nada, ni de los crímenes pasados, ni de sus problemas, nada, nada. ¿Cuándo se hace la actuación? Cuando ya no es importante, cuando ya no es peligroso, ¿no? Y eso es lo que cuenta, lo que tú decías, los periodistas del mundo que lo encuentran, se encuentran un señor que está desvalido, que no sabe de qué se le está hablando, que está totalmente ido. Entonces, ¿debía haber cumplido con la justicia? Por supuesto que sí. Pero a lo mejor tenía que haberlo hecho en el año 85 o en el año mismo 83, que es cuando es despedido, en el año 84, y no en el año 2000 y pico, o 2004 me parece que fue, que es cuando, o sea, 40 años después o 30 años después, cuando ya no era capaz, digamos, de entender lo que se le estaba, digamos, imputando. También es verdad que, bueno, como todo, el juez que pide la extradición considera que sí era consciente y que estaba fingiendo y todo esto. Bueno, pues no, siempre nos quedará la duda. El hecho es que es trasladado a Argentina, es encarcelado y muere en la cárcel, o bueno, muere, digamos, detenido sin llegar a ser juzgado. Entonces, bueno, pues es lo que te decía. ¿Es inacción de la justicia? ¿Es falta de diligencia? ¿Es dolo? Pues nunca lo sabremos, pero sí es muy extraño que una persona a la que se le imputan tantísimos crímenes y que tanto supo de tantas cosas se mueva con tanta impunidad, tanto por Argentina como por España durante tanto tiempo y nadie repare en él. Hay otro aspecto, centrándonos ahora en la parte del peronismo mágico, que hay que decir que en el libro tú das voz por esa forma de estructura particular que tienen todas tus obras, tú das cancha a distintos partícipes, distintos testigos que se encuentran en posiciones que podemos considerar contrapuestas. Por ejemplo, tú has mencionado el caso de la información que te da la viuda de Almirón, hasta que en un momento determinado uno de sus sobrinos te pide que ya no sigas contactando con su tía porque esto le genera ansiedad y la desequilibra desde un punto de vista psicológico. Das, por ejemplo, también tiempo y das cancha a través de una entrevista a Bestringe, que era el secretario general de Alianza Popular en un momento en el que Almirón es parte de la seguridad del máximo mandatario de ese partido conservador, que es Manuel Fraga Iribarne. Pero en la parte vinculada a Argentina recoges muchos elementos que yo recuerdo de los medios de comunicación, pero que nos llevan a esa cuestión de que si España es la versión trágica de Italia e Itálica es la versión cómica de España, Argentina alberga las dos. Hay situaciones que combinan lo que hablábamos antes fuera de micrófono, cosas que llevarían a la risa si no fueran tan terribles. Por ejemplo, toda la historia del cadáver de Evita Perón, la santa y mártir de la causa peronista. Las cuestiones de carácter paranormal en las que creía María Estela Martínez de Perón, tercera esposa, vicepresidenta,
y luego presidenta sucesora del difunto Perón. Y luego, por ejemplo, momentos con el propio Perón que van desde el intento de resucitarle por parte de López Rega hasta una cuestión que acontece en 1987, que es cuando se profana su cadáver y se le cortan las manos y se roban, creo que las manos y el sable con el que estaba enterrado. Es decir, ¿por qué en este caso, respecto de, tanto de Juan Domingo Perón como de Evita Perón, existe, no sé cómo definirlo, tantos capítulos recurrentes de profanación de sus cadáveres? Bueno, pues es que volvemos, por eso es el peronismo mágico, ¿no? Y por eso está la magia. La magia es una cosa que nos ha acompañado al ser humano desde los orígenes. Es decir, la magia nos sirve como forma de dar explicación a cosas y como, digamos, bálsamo para sanar o para tranquilizar situaciones que nos generan desasosiego, ¿no? Y luego la magia y luego las cosas tienen sus símbolos, es decir, los cadáveres tradicionalmente o los cuerpos de los enemigos siempre han sido cosas deseadas o valoradas, ¿no? Y la profanación de los cadáveres, que puede ser desde el arrancarte las cabelleras o comerte los corazones, pues también son cosas que desde el punto de vista de lo simbólico, pues dotan a la tribu como de fuerzas sobrehumanas o de cosas que te van a traer prosperidad o beneficios, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con la profanación de los cuerpos. En el caso de Perón es un poco más difícil porque siempre se ha vinculado que las manos era una cuestión de una venganza o un ajuste de cuentas, por ejemplo, vinculado a la propaganda DUE de Riccioli, que las manos tenían, digamos, un sello que podía abrir una caja de seguridad que podía estar en Suiza. Entonces ahí se han dado un poco como más explicaciones un poco más utilitaristas, ¿no? Con más sentido. En el caso de Perón, no. En el caso de Perón sí que hay una profanación del cadáver con una clara intención de humillar al contrincante, es decir, al opositor. Por un lado está la parte, digamos, de veneración, que también esa necrofilia es un poco llamativa, pero esa veneración, lo que tú dices, o sea, una santa y mártir del pueblo argentino, del pueblo peronista, que llega a ser embalsamada por una figura de la taxidermia, por decirlo así, pero del embalsamamiento internacional, como es el doctor Ara, que se adora y que se venera en la sede de la CGT, que es el sindicato mayoritario peronista, y después, pues eso, la profanación, el robo con el golpe de Estado del 55 y luego todo lo que le pasa al cadáver, porque el cadáver sufre mutilaciones, es profanado, se le golpea la nariz, se orina sobre él. O sea, ¿por qué? Bueno, pues por ganas de humillar al otro, ¿no? O sea, tiene ese elemento que va más allá de lo racional. O sea, tiene el elemento de inquina y luego yo creo que tiene todavía ese pozo un poco atávico pues bueno, de esa magia, ¿no? De ese profanar el cadáver, el cuerpo del enemigo. Y sí, pues como tú dices, eso está ahí, sí. Solo pasa en Argentina, sí, no nos ha pasado en España. Nosotros no hemos profanado el cadáver de Franco y mira que se ha podido hacer, o el de José Antonio, que están juntos. Ahora tampoco se profana la tumba donde está depositado. Bueno, pues sí, tiene ese toque un poco. De hecho, luego, cuando se cambió el cadáver de Perón de sitio, que ya no estaba en Chacarita, se le llevó a otro lugar. También hubo muertos por arma de tiro cuando se estuvo, por arma de fuego, cuando se trasladó el féretro. Es todo como muy exaltado también en todo lo argentino y todo lo peronista. Y bueno, también es verdad que vemos un poco también la viga en el ojo, o sea, la paja en el ojo ajeno y la viga del propio. Aquí cuando nos reímos o decimos hay que ver María Estela Martínez Perón, que sucedió al general en la presidencia, y hay que ver que una persona que no estaba habilitada. Bueno, aquí hemos tenido a Ana Botella de alcaldesa, o sea, que tampoco nos lo hagamos arriba. Es decir, que nosotros también hemos tenido nuestros pequeños deslices y nuestros delirios, ¿no? O sea, que bueno, y esa, pues esa falta, digamos, como de mesura por parte de nuestros dirigentes, ¿no? Pues eso, que Aznar considerase que su mujer era suficientemente capacitada y estaba preparada para ser alcaldesa de la capital, pues me parece que también es un poco delirio, ¿no? Pues eso lo hemos sufrido aquí.
ahí en relación con lo que comentas, hablas de esa idea de vencer a un oponente que ya está fuera de tu rango de acción, porque vamos a ver, con la muerte prematura por la enfermedad que se le da por delante, creo que no sería desacertado decir que Eva Perón alcanza la consideración de mito. De hecho, digamos, casi, bueno, sin el casi, pasa a formar parte de la cultura popular porque se le dedica una ópera rock, un musical. Eso yo creo que, digamos, es un elemento determinante para que pase a formar parte de la cultura popular y sea reconocida o reconocible más allá del conocimiento específico de su trayectoria profesional y política. Pero también hay un elemento que tú mencionas en el libro que es la posesión del cadáver desde un punto de vista positivo, porque si no recuerdo mal, también el tema de recuperar el cadáver, donde se llega incluso a cuestionar que sea o no sea el cadáver por ese estado tan lamentable en el que se le ha dejado, también por esa parte del entorno esotérico que rodea a Juan Domingo Perón, pues se plantea la idea de que con el cadáver a lo mejor una parte del carisma que Evita tenía en vida se podía pasar a Isabelita. Sí, sí, efectivamente. Ahí entra de nuevo el delirio lópez-reguista. O sea, López Rega, que se considera, ya hemos dicho, mago, brujo, él piensa que una de las carencias que tiene Isabel, que también volvemos a lo de siempre, lo de Isabel, lo de María Estela Martínez de Perón, también hay que, digamos, tomarlo un poquito con cautela. Es decir, no era una persona especialmente preparada, es cierto, pero una persona que era muy leal al general. Y de hecho, cuando Perón necesita que Isabel vaya en el año 65 a Argentina a poner un poco de orden, porque hay una serie de líderes sindicales que quieren, digamos, usurpar el poder natural o el lugar natural de Perón en el movimiento, ella va y lo hace fantásticamente bien. Es decir, que cuidado, o sea, siempre ahí, digamos, denigramos a las figuras, en muchos casos, bueno, es verdad que a lo mejor era una persona muy capaz, pero por machismo y por un montón de cosas. Y bueno, pues sí que es verdad que lo que tenía, las carencias que tenía, una de las carencias que tenía Isabel era la falta de carisma. La falta de carisma porque, entre otras cosas, era imposible compararse con Evita. O sea, Evita tenía un rango ya de mito, más antes incluso de que se hiciera la ópera rock, que la ópera rock, por otra parte, está hecha por opositores de Evita, es decir, aunque sí que se la mitifica y tal, no se da un perfil o una imagen muy, muy halagüeña de ella, ¿no? Pero en el caso de Isabel sí, lo que le pasa es que le falta carisma. Entonces ahí entra eso, el delirio lópez-reguista, que dice que, bueno, que ya que tenemos el cadáver, lo que podemos hacer es rituales mágicos que hagan que el carisma de la muerta pase a la que iba, que podría ser, bueno, no sé si llegaba a intuir que pudiera ser presidenta de la nación, pero que sí que iba a ser vicepresidenta de la nación, ¿no? O una de las líderes de la Argentina. Y sí que es verdad que o sea, se cuenta que en la quinta, 17 de octubre, con el cadáver embalsamado y ya un poco como recuperado por el propio doctor Ara, pues López Rega hace rituales mágicos para que el halo y el espíritu y el carisma de Evita pase o, digamos, empape un poco a Isabel Martínez de Perón. Sí, sí, efectivamente, la recuperación del cuerpo es un triunfo simbólico también porque, bueno, pues ya se deja, digamos, descansar desde el punto de vista a un cadáver, a una persona, aunque sea, digamos, inerte y el cuerpo inerte, ¿no? Y por otro lado, en el caso de López Rega, se ve como una posibilidad de aumentar su poder, ¿no? De recuperar, pues eso, carisma, poder. No sabría cómo decirte, pero bueno, eso sí, o sea, digamos que hay dos tendencias. La tendencia un poco más sensata, que es dejemos de profanar el cuerpo de una muerta, y luego está la parte más loca, que es, bueno, ya que lo tenemos aquí, pues venga, vamos a sacarle jugo, ¿no? Que también tener en cuenta que López Rega intenta resucitar a Perón cuando fallece sacudiéndole las piernas hasta que él mismo se da por vencido y dice, No Perón te ha vayas, abandonado la Farón. habitación. Sí, se le dice, no te vayas, Farón, no te vayas, Farón. Sí, o sea, él tira de las piernas así un poco como... Que también es todo como muy infantil, o sea, porque ¿por qué tira de las piernas? Bueno, pues porque, digamos, asumimos o pensamos que tirando de las piernas lo estamos manteniendo, digamos, en lo que es la tierra, porque si no el alma se va para arriba. O sea, son movimientos, digamos, que están como muy imbuidos de, pues eso, de superstición, de creencias atávicas, de creencias bueno, pues construidas a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? Entonces es verdad que él tira de los pies un poco como para mantenerlo aquí en el mundo físico, pero en general se escapa, se va y se va a otro plano de la existencia
y López Rega se queda chafado. O sea, claro, todo esto se cuenta así, pero esto se hace delante de testigos, o sea, de médicos, de señores que tenían conocimientos y carrera, pues López Rega un poco como los echa a un lado y dice, dejadme solo, que esto lo resuelvo yo. Y no, efectivamente no lo resuelvo. También hay aspectos, digamos, ya fuera de Almirón, vinculados al tema mágico. Hay momentos particularmente singulares de los que yo tenía desconocimiento total, como es la existencia de una suerte de secta, trotskista contactada. Sí. Es que también, es que estamos hablando de muchísimas cosas y hay veces que me cuesta citarlas en las respuestas, que creo que además son demasiado largas. Pero justamente es lo que tú dices, o sea, el libro está lleno de cosas esperpénticas, cómicas en ocasiones, que llevan en un momento dado incluso pues, a la risa o a la carcajada. La cosa es que son cosas tan graves, han tenido tantas consecuencias después, tan dramáticas, que es lo que decíamos, o sea, que es una cosa que te deja muy frío, incluso te genera una especie de complejo y de culpa, ¿no? De cómo me puedo estar riendo de este tipo de cosas. Pero efectivamente hay una secta, digamos, más que, bueno, sí, hay una secta, pero digamos que hay una facción, digamos, del trotskismo que se considera contactada, que es el posadismo. Posadas es un líder trotskista que llegó a liderar la Cuarta Internacional. Cuidado, ojo, que no es una cosa anecdótica. O sea, fue la fuerza o la tendencia más importante del trotskismo durante muchísimo tiempo. Es un señor argentino que su razonamiento es que si el trotskismo o el socialismo es el paso o el estadio más avanzado de la sociedad humana, donde no hay enfermedades, donde todo es progreso, donde todo está bien, entonces necesariamente los extraterrestres tienen que ser socialistas, tienen que ser trotskistas, ¿no? Entonces, ese es su parámetro y ese es su concepto, que hasta cierto punto pues tiene su sentido, ¿no? Y entonces él, pues como que eso es lo que transmite en sus escritos y en sus propuestas a la internacional. Y luego, claro, bueno, lo adereza, porque sí que es verdad que es una secta en el sentido de que él es autoritario, él, digamos, que controla emocionalmente a los seguidores, les limita sus vidas y sus comportamientos. Y luego también, pues, adereza al trotskismo con cosas muy locas. Por ejemplo, él en las reuniones exige que se coman asados, porque es muy criollo y muy argentino, que se juega al fútbol y que se tome mate. Pues sí, eso lo consigue Posadas. ¿Que es cómico? Pues sí, es cómico, pero durante mucho tiempo esa fue la línea del trotskismo internacional. Y está ahí, por muy esperpéntico o por muy llamativo que nos parezca, ¿no? O sea, que así, digamos, te lo digo un poco con la boca pequeña, pero que es historia del siglo XX, es historia. Y eso creo que es indudable. Aunque no le prestemos mucha atención o aunque lo desechemos porque nos parece que es mucho menos importante que, yo qué sé, que Gramsci, ¿no? Pues sí, puede ser, pero ahí está. Vamos ahora para esta última parte y antes de hacer la palabra al público, pues vamos a hablar de la parte editorial con Molina y con Ata. Para comentarles, vamos a ver cómo surge la idea de editar este libro dentro de la división Sesuda. ¿Quién propone a quién? Bueno, Edu Bravo tiene carta blanca en esta casa. O sea, puede venir con un opúsculo sobre el tema más insospechado, como sería la AAA, el peronismo mágico y el caso Almirón, y tener aquí una gran acogida. Bueno, sabíamos que Eduardo estaba trabajando en este libro, nos iba contando con cuentagotas y, bueno, y el mismo interés que tiene él, porque compartimos generación, pues bueno, eran estas historias que de alguna manera recuerdas de la infancia, ¿no? Todo el rollo de la AAA, el secuestro de Cambio 16 y tal. Entonces, bueno, son como temas que no tienes muy cerrados. Y gracias también a todo el trabajo que había hecho Eduardo antes en la revista Viernes Peronistas y todo lo de Villaguanda, bueno, pues empezábamos a estar todos un poco al cabo de la calle de las majaradas más llamativas del peronismo, en cuanto pues, a toda la intervención de López Rega, los estudios prostáticos que hacía del general Perón, que hemos dejado pasar siempre, que es un tema interesante, la penetración digital que realiza López Rega a Perón para
para hacerle tocamientos mágicos, tal. Entonces, bueno, tenía como muchos componentes muy demenciales y muy sustanciosos y de memoria histórica reciente, ¿no? Que parece que la memoria histórica que se pierde es la de la guerra civil, cuando en realidad casi me atrevería a decir que es la que tenemos más presente, ¿no? Y la memoria histórica de las décadas post-franquismo e incluso el propio franquismo parece que está ahí como abandonadísimo. Y bueno, ese fue un poco la razón de ser de sacar adelante este proyecto. Hay que decir que en cuanto a la cuestión de formato, repite, aunque utilizando otra gama de colores, la fórmula que ya vimos en el libro dedicado a Unmo. Es decir, misma estructura, mismo planteamiento de capítulos, profusión de imágenes y de documentación. ¿Qué tal ha funcionado a nivel de ventas? ¿Qué tal está funcionando? Bien, es un libro que, bueno, lógicamente no es un bestseller porque no es un tema de una fulgurante actualidad, pero bueno, se editaron 1.500 ejemplares, está vendida alrededor de la mitad de la tirada y hace, bueno, esa familia, como decías, con Humo y con Villaguanda. El diseñador que trabaja este libro es Aníbal, ¿no? El que hace la colección esta de Eduardo. Entonces, bueno, pues mantiene como un criterio estético homogéneo con los anteriores, jugando también con tintas que se salgan un poco del sota, caballo y rey, ¿no? Que le dan un aspecto más interesante o igual incluso más liviano, dentro de que son temas tratados de una manera distinta, a pesar de ser como de peso histórico, ¿no? Pues tiene ese umbral leve, lo que decías, ¿no? No llega a contactar con el humor, ¿no? Pero hay como un toque de ironía en ocasiones que lo hace más ligero, ¿no? Incluso, bueno, la profusión de pies de foto, ¿no? Que son que hacen muchas veces ese contrapunto con situaciones dramáticas, ¿no? Y lo aterrizan de otra manera. Y bueno, yo creo que es un libro que todavía le queda recorrido en la medida que la política, desgraciadamente, argentina está en primera plana y con ciertas similitudes, ¿no? Entre Milei y Perón en cuanto a la chaladura con lo sobrenatural, las medidas disparatadas, ¿no? Que parece que hay como una competición ahí a ver quién la dice más gorda. Y luego, por otro lado, el lamentable ascenso de la ultraderecha a nivel mundial, pues pone este libro también de plena actualidad, ¿no? Esa conexión de todo el fascio del cono sur con Europa, y bueno, que hay esa especie de unión que desgraciadamente hace que este libro sea de una actualidad rabiosa. Turno ahora para el público. ¿Quién quiere formular alguna pregunta o comentario? Puede utilizar tanto la ventana de chat como levantar la mano y se les irá otorgando la palabra para que conecten el micro. Muy bien, Raimundo, adelante. Hola, pues yo quería comentar, lo acabo de mencionar el compañero, el tema de Milei. Yo soy de derecha, pero Milei escapa a mi comprensión, porque una vez le dije justificar a Al Capone, que era una gran persona. Y digo, "Coño, este hombre ya me rompió los esquemas". Eso es lo que está diciendo, está así como una especie de que hay de peronismo en Milei y que hay de más en Milei. También me hace mucha gracia también el tema en el mundo de Hitler, o sea, en el entorno de Hitler, también había pensamiento mágico en el tema de Sofía. En el franquismo, Franco, sus ministros, que ahora también tener también pensamiento mágico. Esas son mis preguntas. Si me pueden explicar algunas, pues muchas gracias. Ray, repítemelas, por favor. Vale. Quiero decir que Milei Sí. se supone que es de derecha, pero es populismo. Y en una de las conversaciones que yo he oído de él, ensalzaba a Al Capone. Un poco triste, ¿no? Personaje tan detestable como Capone. Y también en el tema del entorno de Hitler también había pensamiento mágico en el tema de la Sofía. Pero quisiera saber si en el entorno de Franco por sí, o sus ministros, o sus adláteres, también había pensamiento mágico. Bueno, en el caso de Milei, yo creo que es que forma parte del personaje la incoherencia, el delirio
Que alabe a Al Capone, pues sí, igual que puede decir una cosa y la contraria, porque es una persona que no es precisamente un político, en mi opinión es un oportunista y es una persona que está ahí para su propio beneficio y el de sus amigos. Es decir, que todo lo que resulte útil y beneficioso para él, pues lo hará o lo dejará de hacer o lo cambiará. O sea, de hecho, no hay más que ver cómo ha sido su campaña electoral. Es decir una cosa y la contraria según le fuera interesando, ¿no? O sea, y sin tener ningún tipo de pudor y sin hacerse cargo de lo dicho, ¿no? Que eso también es muy de sinvergüenza o de loco. O sea, no puede ser de otra forma. O sea, cuando uno no se hace cargo de lo dicho, o eres un jeta o eres un delirante, ¿no? Y en este caso pueden ser las dos cosas también. Y en cuanto a lo de Franco, por supuesto, es que una de las cosas que parece que se nos olvida es que la religión católica también es un magufismo, ¿no? O sea, es un delirio, es un pensamiento mágico. Y Franco tenía al lado de su cama el brazo incorrupto de Santa Teresa. Es decir, que pensar que Franco, que alababa, digamos, a Santiago Cierra España y a Santa Teresa con el brazo incorrupto, no tiene pensamiento mágico, es una ingenuidad. Otra cosa es que como es un pensamiento mágico que nos resulta más cercano porque es el que hemos vivido y el que hemos mamado y el que, digamos, forma parte de nuestra cultura más cercana, pues lo perdonamos o lo pasamos por alto o incluso ni siquiera lo detectamos. Pero por supuesto que el franquismo y Franco tuvieron ese tipo de vínculo mágico. Otra cosa es que nosotros le llamamos religión en lugar de magia, pero ahí está. Una cuestión interesante, Eduardo, como plantea, que es que precisamente por esa primacía que tenía la religión católica, que era la religión oficial durante la dictadura, pues todo aquello que chocaba con esa cuestión y donde podríamos englobar muchas pseudociencias, muchas creencias de carácter paranormal, estaban vetadas por contradecir esa doctrina que planteaba la Iglesia Católica. Cuando se produce la relajación es cuando, por ejemplo, empiezan a multiplicarse los avistamientos ovni, las situaciones paranormales, las caras de Belmes, una iglesia alternativa en la forma de la iglesia del Palmar de Troya, y es que precisamente digamos, ese hermetismo planteado por obra y gracia de ese pensamiento mágico dejó a la sociedad española absolutamente inerme ante toda una serie de elementos alternativos que al estar prohibidos eran doblemente atractivos para una sociedad que se estaba empezando a abrir a las libertades. Sí, por supuesto, eso yo lo trato más en Humo que en este libro que estamos hablando, pero la llegada a la democracia, una de las cosas que trajo consigo también fue la proliferación de sectas, ¿no? Sectas que estaban muy vinculadas en ocasiones a cuestiones espirituales, por supuesto, cuestiones ufológicas también, y con ese, digamos, esa utopía o ese utopismo de mundos mejores que el que estamos viviendo, y por supuesto, sectas de carácter sexual, es decir, es que habían sido 40 años de hermetismo y de cerrazón y de represión en todos los campos. Entonces, bueno, cualquier cosa que sonase un poco diferente era extremadamente atractivo. Y como todo, cuando tienes una sociedad muy infantilizada porque no había tenido contacto con esas cosas, pues todo es novedoso y todo es peligroso, pero como todo, o sea, pues todo en exceso es peligroso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la gente se tira en tromba en muchos casos, eso, pues a la ufología, a las sectas, a los tóxicos o a lo que sea, ¿no? Y así fue, efectivamente. ¿Más preguntas? ¿Quién más quiere participar? Aprovechen que, como suele decirse en todas estas charlas, todavía es gratis. Mañana, quién sabe. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Ray, nuevamente. Bueno, puedo aprovechar que a mí también se me atravesó una secta de por medio, los adventistas del séptimo día, primos hermanos de los testigos de Jehová y los mormones, y curiosamente yo quise ser auxiliar de la Guardia Civil y el dirigente de derecho en la secta, que era Daniel Basterra, me dijo que no, pues se podía hacer. Lo más divertido de todo es que la secta en Estados Unidos tenía policías y militares adventistas. Y la verdad es que hoy en día estoy, digamos, desvinculado de todo el tema de sectas, porque al estar en una pillas todo, te puedes encontrar sectas, no solamente sectas religiosas, sino sectas, hoy será mucho más el tema de las sectas de psicoterapia, en el tema del yoga y todas esas cosas que son tan peligrosas como la... Y aquí me acuerdo yo ver la de David Berno, la de los niños de Dios, verlos por la calle Castillo repartiendo los folletos donde sean aquello que llaman fisi, ¿no? De pescar.
utilizando el sexo para captar a la gente, que yo lo vi con los años 70, que ahora el día 23 cumplo 60, o sea que no soy un chiquillo. Ya he visto la transición en el tema de que todo el mundo era católico, de repente pues se abre la espita y el desconocimiento de todo este mundo, como él acaba de comentar, pues nos pilla todos desprevenidos y a mí me pilló una secta, de la que ya hoy en día pues ya me di cuenta de que, claro, a ser digamos inocentes pues me pillaron, pero hoy en día, además ya lo has denunciado en televisión muchas veces y ellos están cabreados conmigo por denunciarlos como sectas, porque ellos controlan el artículo de la Wikipedia, los adventistas del séptimo día lo controla la secta, tiene guasa la cosa. Eso era mi aporte al tema. Muchas gracias por escucharme. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere añadir alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta para Eduardo como autor, para Ata o Molina, en tanto que editores? Eduardo, una pregunta, ya que ha surgido el tema de Javier Milei, último presidente electo de la República Argentina. Tú acabas de mencionar pues, una serie de cuestiones que me parecen interesantes porque existe una tendencia que no es nueva, que determinado tipo de personajes de la política se suelen calificar o tildar de locos, desequilibrados o con problemas psicológicos. Pero no sé si cuando se plantea esa cuestión en realidad no se está planteando una base hasta cierto punto justificadora. Te lo planteo porque tú no has hecho uso de esos calificativos, sino que has mencionado una crítica en términos puramente, digamos, políticos, estableciendo, digamos, una determinada calificación de respecto de lo que te parece la línea política planteada por Milei. Y quería plantearte esa cuestión, si no crees que el tema de tildar a este tipo de personajes como locos o desequilibrados realmente no supone plantear algún tipo de justificación respecto a los desmanes que vayan a hacer. Sí, la verdad es que en eso estoy de acuerdo contigo, porque o sea, yo soy muy cauto a la hora de utilizar ese tipo de calificativos de delirante o de loco, porque hasta en el procedimiento jurídico penal, digamos, son atenuantes, o sea, o eximentes, ¿no? O sea, no se puede juzgar a una persona que está loca porque no es dueña de sus actos, ¿no? Y en este caso creo que no es así. Es verdad que Milei sí tiene unos rasgos que pueden ser un poco de sociópata, por supuesto, unos rasgos un poco de comportamiento extraño. Yo no soy profesional del tema y tampoco puedo decirte, pero creo que no hay que hurtarle responsabilidad al asunto. Es decir, son personas que son mala gente, son personas que no son empáticas, que sí que tienen ese rasgo sociopático, o sea, que son personas que no tienen, que cuando ven a una persona que está pasando apuros lo justifican con que es que no se esfuerza suficiente o que es que se queja por vicio. Y son personas que tienen en sus manos el futuro y el presente, y la salud o el bienestar de muchas personas, no, y parece como que se ensañan, ¿no? O sea, que hacen un uso abusivo de ese poder y de esa potestad. Y eso yo creo que no se puede disimular, ni se puede perdonar, ni se puede atenuar. O sea, tienen que ser responsables en toda su extensión. Es decir, es igual que, o sea, siempre se tiende a poner el mismo ejemplo, ¿no? Pero personas, o sea, genocidas o criminales de guerra son señores que tienen que pagar y que no se les puede eximir porque hayan sido, o sea, porque se piense que es que no están bien de la cabeza. Pues si no están bien de la cabeza, ya lo veremos en un juicio posterior, en un análisis posterior, pero no podemos descartar que sean personas que sean intencionadamente malas o que tengan no un concepto de maldad así simplón, sino personas que consideren que para su beneficio personal es necesario el sufrimiento de otras personas. O sea, por perfiles sádicos o por perfiles puramente utilitaristas, es decir, si nosotros explotamos al 90% de la población, el 10% restante seremos más prósperos, más ricos y más felices. Perfecto, eso es una opción personal que, llegado el momento, pues tendrá que ser juzgada y tendrá que ser analizada. Si ese abuso genera pues hambrunas, problemas, muertes y consecuencias en ese 90% de la población. Y eso no es justificable o digamos, no se puede resolver con un simplemente es que estaba loco o que era una persona un poco extraña. Una última cuestión.
¿cuál va a ser tu próximo libro? ¿Y va a ver la luz de nuevo en el sello sesudo de Outsider? Pues, sí, o sea, mi próximo libro que sea como estos será en Outsider, por supuesto. O sea, de eso no hay ninguna duda. Lo que sucede es que si decimos cuál va a ser mi próximo libro va a ser una recopilación de artículos que me han propuesto que no cabe en Outsider. Es decir, bueno, la propuesta vino por otro lado y porque, bueno, pues porque Outsider es lo que hablaba Ata antes, ¿no? Que me permite hacer cosas más personales y con un sello más autoral y digamos que no encaja en otros sitios, encaja aquí y es aquí donde deben estar. ¿Qué pasó? A mí este último libro, el Periodismo Mágico, el caso de Almirón, me agotó excesivamente. O sea, fue un trabajo muy, muy complicado de muchísimo tiempo y me ha dejado un poco seco. Entonces, la aparición de otros proyectos en otras editoriales que no están siendo promovidos por mí, sino que me están llegando como encargos, está siendo un poco como de, bueno, pues de volver a coger músculo y volver a trabajar y volver a hacer cosas, porque ahora mismo yo, desde que salió este libro hace un año prácticamente, estoy agotado, o sea, estoy vacío, o sea, es que no puedo ponerme con un proyecto semejante porque no me da la cabeza ahora mismo, ni la fuerza, ni los ánimos, ni nada. Muy bien. Pues bueno, estaremos pendientes de tus próximas obras y, como siempre, te emplazamos para aquellos temas que encajen dentro del ciclo de conferencias informales que tienen esa parte de divulgación del pensamiento crítico, pues para que los presentes aquí entre nosotros como llevas haciendo estos 2 últimos años. Eduardo, Ata, David, muchísimas gracias a los 3 por estar aquí una vez más por 2º año consecutivo. Gracias a ti. Muchas gracias, Luis. Por invitarnos y aquí volveremos cuando consideres oportuno. Muy bien, pues con esto termina la 106ª edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, 5ª de la 14ª temporada. Se trata de un ciclo de conferencias informales organizado en el marco de la Universidad de La Laguna y aquí hemos hablado del peronismo mágico al caso Almirón, libro publicado por Outsider Comics, División Sesuda y escrito por Eduardo Bravo Jaime. Esto es Radio Campus, esto es la Universidad de La Laguna.